¿Por qué a veces parece que toda una sociedad pierde la noción de la realidad? ¿Crees que vives en una sociedad saludable? ¿Y si te dijera que estamos en medio de una epidemia silenciosa de psicosis masiva? Esto no es una exageración, es ciencia, historia y la realidad que nadie quiere admitir. Pero ¿por qué nadie se da cuenta? ¿Cómo es posible que estemos tan ciegos, viviendo dentro de una burbuja de delirio colectivo? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo la forma en que ves el mundo o incluso tu propia cordura. ¿Te has dado cuenta de cómo, en ciertos momentos de la historia, personas aparentemente racionales empiezan a aferrarse a ideas completamente irracionales? Este fenómeno intrigante, que ha desconcertado a filósofos e historiadores, se conoce como psicosis colectiva. Antes de profundizar en este tema, quiero compartir contigo una reflexión del psicólogo Gustave Le Bon. Las masas nunca tienen sed de verdad, evitan las evidencias que contradicen sus deseos, prefiriendo exaltar el error si éste las seduce. Quien ofrece ilusiones se convierte fácilmente en su maestro. Quien intenta destruir estas ilusiones, inevitablemente, se convierte en su víctima. Esta poderosa observación nos invita a reflexionar sobre cómo una sociedad puede ser arrastrada hacia la locura. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si pensaras en las mayores amenazas para la civilización, ¿qué vendría a tu mente? ¿Guerras? ¿Pandemias? ¿Desastres naturales? Para Carl Jung, la respuesta es otra. Él creía que el mayor peligro para la humanidad no viene de fuera, sino de dentro, de nuestra propia mente. Jung veía esta amenaza como una lucha constante contra las fuerzas internas de la psique. Es ese antiguo proverbio latino, Homo homini lupus est, o el hombre es el lobo del hombre. Esta frase resume la esencia de lo que Jung quería expresar. Cuando permitimos que lo irracional domine, nos convertimos en nuestros peores enemigos. Jung llamaba a este fenómeno epidemia psíquica, un tipo de contagio mental que adquiere proporciones gigantescas, especialmente en tiempos de crisis. Él creía que, cuando una sociedad pierde su equilibrio interno, lo irracional no solo emerge, se convierte en la norma. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Qué hace que las personas cambien la razón por ideas tan absurdas? Estas son las preguntas que necesitamos explorar, porque en el fondo, lo que está en juego es nuestra capacidad de enfrentarnos a nosotros mismos. Y ahora te pregunto, ¿estamos realmente preparados para lidiar con los lobos dentro de nosotros? Entre terremotos, microbios e incluso el cáncer, el mayor peligro para el ser humano sigue siendo otro ser humano. ¿Por qué? Porque, a diferencia de las amenazas físicas, no existe una vacuna contra las epidemias psíquicas. Estas enfermedades de la mente colectiva tienen un potencial devastador que supera cualquier desastre natural, arrastrando sociedades enteras al caos. Pero al final, ¿qué es una psicosis colectiva? De manera simple, es como una epidemia de locura. Una sociedad entera pierde el contacto con la realidad y se deja llevar por delirios. Parece algo lejano, casi fantasioso, pero la historia nos ofrece ejemplos perturbadores. Piensa en las cacerías de brujas, que arrasaron Europa y América entre los siglos XV y XVII. Miles de personas, principalmente mujeres, fueron perseguidas y asesinadas, no por crímenes que realmente cometieron, sino porque se convirtieron en el blanco de una sociedad dominada por el miedo. El libro La alucinación de Satanás, de Francis Hill, revela que algunas aldeas suizas llegaron al punto de casi quedarse sin mujeres vivas cuando terminó este frenesí. Escalofriante, ¿no? Otro ejemplo, aún más impactante, proviene del siglo XX, el totalitarismo. Ideologías que hoy parecen obviamente destructivas fueron aceptadas casi ciegamente por naciones enteras. Pueblos enteros abrazaron delirios políticos y sociales, sumergiéndose en un abismo de violencia y deshumanización. ¿Qué tienen en común estos episodios? La psicosis colectiva, que trae consecuencias devastadoras. Carl Jung, uno de los grandes estudiosos de la mente humana, investigó profundamente este fenómeno. Observó que, cuando una sociedad sucumbe a la locura colectiva, sus individuos sufren una especie de regresión moral y espiritual. Las personas se vuelven más irracionales, emotivas e irresponsables. Crímenes que un individuo, por sí solo, jamás cometería, pasan a justificarse e incluso celebrarse cuando se realizan en grupo. Es aterrador pensar cómo, bajo estas condiciones, la ética y el sentido común pueden simplemente desaparecer. Pero lo que hace que todo esto sea aún más preocupante es que, al igual que alguien en psicosis no reconoce su propia locura,
Una sociedad inmersa en delirios colectivos tampoco percibe cuánto está fuera de la realidad. No existe un espejo externo que pueda alertar a quienes viven en este estado. ¿Y qué lleva a una sociedad a este punto? Para entenderlo, necesitamos mirar qué provoca la psicosis en un individuo, aunque factores como traumas físicos o el uso de sustancias pueden ser detonantes. La causa principal suele ser psicológica. El miedo y la ansiedad son los grandes disparadores. Cuando las emociones negativas inundan a una persona o a una sociedad entera, el pánico se apodera y a partir de ahí todo es posible. Imagina un escenario donde el pánico se extiende por toda una población, como si fuera un virus invisible y voraz. Cuando estamos en un estado de pánico, buscamos desesperadamente una salida, cualquier cosa que alivie esa sensación abrumadora. Algunas personas se enfrentan directamente a aquello que las asusta, mientras que otras recurren a algo más extremo, un colapso psicótico. Esto no es simplemente perder la cabeza, como muchos piensan, sino más bien un intento, aunque distorsionado, de reorganizar el caos interno. Un colapso psicótico, en realidad, mezcla elementos de realidad y fantasía para crear un alivio temporal a la ansiedad insoportable. Es una especie de mecanismo de supervivencia, aunque imperfecto. Silvano Arietti, uno de los mayores expertos en esquizofrenia del siglo XX, describió con precisión las etapas que llevan a este estado de ruptura con la realidad. Primero llega la fase de pánico, donde la persona empieza a percibir el mundo de una manera extraña y aterradora. Todo parece confuso, como si las reglas del universo hubieran cambiado, y no hay una explicación clara para lo que está ocurriendo. Este terror inicial da lugar a la fase de insight psicótico, como la llamó Arietti. En ese momento la mente intenta desesperadamente dar sentido a las experiencias inusuales. El individuo crea una narrativa que parece dar orden al caos, pero esta narrativa está construida sobre delirios, no sobre la realidad. El término insight puede sonar positivo, pero aquí lleva a una ironía sombría. Aunque la persona encuentra una explicación para sus vivencias, esta explicación la aleja de la realidad. El alivio llega, pero a un costo alto. Se pierde el contacto con el mundo real. Para Arietti, este proceso es una manera disfuncional de lidiar con emociones extremas, una válvula de escape creada por una mente en desesperación. Ahora, imagina este mismo fenómeno, no a nivel individual, sino a escala colectiva. Así como una persona puede colapsar bajo una avalancha de emociones negativas, una sociedad entera puede sucumbir a una psicosis colectiva. Esto ocurre cuando una población vulnerable es llevada a un estado de pánico por amenazas reales, imaginarias o incluso fabricadas. El resultado: delirios que, en lugar de ser personales, se vuelven compartidos. Y aquí está el punto más intrigante. Los delirios colectivos no tienen una forma única. Se moldean según el contexto histórico y cultural de cada sociedad. En una época pueden manifestarse como un fervor religioso, en otra, como teorías conspirativas o temores infundados. La locura colectiva es, en el fondo, un reflejo de lo que somos, de nuestras vulnerabilidades y de las narrativas que elegimos para explicar lo desconocido. Por lo tanto, entender estos mecanismos no solo es fascinante, sino crucial. Al fin y al cabo, ¿quién no ha visto cómo el pánico se propaga y transforma realidades, ya sean individuales o colectivas? En la sociedad moderna, uno de los mayores peligros para la salud mental colectiva es el totalitarismo. El historiador Arthur Lewis define este fenómeno como el dominio absoluto de un poder estatal centralizado que elimina los derechos humanos individuales. Bajo regímenes totalitarios, la sociedad se fragmenta en dos grupos, los que gobiernan y los que son gobernados. A pesar de las apariencias de orden, ambos lados sufren profundas transformaciones psicológicas. Los gobernantes son exaltados a un estatus casi divino, un contraste evidente con la realidad humana. Somos imperfectos y fácilmente corrompidos por el poder. Por otro lado, las masas se vuelven dependientes de estos líderes patológicos, retrocediendo a un estado infantil y pasivo. Hannah Arendt, una de las mayores estudiosas del totalitarismo, describió este proceso como un intento de reconfigurar la naturaleza humana. Sin embargo, en lugar de crear una sociedad ideal, esta transformación lleva al deterioro de las mentes, reemplazando la cordura por delirios. El funcionamiento de esta dinámica se sostiene en un elemento crucial: el menticidio. El psiquiatra Just Merleau
acuñó este término en su libro El asalto a la mente para describir un sistema organizado de manipulación psicológica que destruye la capacidad de pensamiento independiente. En este proceso, los líderes logran imprimir sus propias ideas oportunistas en las mentes de quienes buscan controlar. El miedo y la propaganda son las principales herramientas de este mecanismo, utilizadas para paralizar y moldear a la sociedad. El menticidio comienza con la siembra del miedo, colocando a la población en un estado de pánico constante. En este entorno, las personas se vuelven más susceptibles a aceptar creencias irracionales. Una técnica particularmente eficaz es la creación de olas de terror, alternando periodos de intensa amenaza con momentos de calma aparente. Sin embargo, cada momento de tranquilidad es seguido por un miedo aún más profundo, dejando cicatrices psicológicas cada vez más difíciles de superar. Según Merleau, esta dinámica crea una escalada emocional. Con cada nueva ola de terror, las personas, ya debilitadas por las experiencias previas, se vuelven más vulnerables y manipulables. El totalitarismo, al manipular emociones y pensamientos, no solo destruye la libertad individual, sino que también corroe la esencia de lo que nos hace humanos. Esta degradación colectiva, sostenida por delirios y alimentada por el miedo, es un recordatorio sombrío de cómo el poder puede convertirse en una herramienta para deshumanizar, dividir y controlar. Cada día, la moralidad parece desgastarse más, mientras que el impacto psicológico de nuevas campañas de propaganda se intensifica. Estos mensajes, dirigidos a un público ya debilitado, encuentran terreno fértil para sembrar miedo y confusión. En este escenario, la propaganda desempeña un papel central, creando una niebla de desinformación que oscurece el origen de las amenazas y distorsiona la percepción de la realidad. La avalancha de información contradictoria no solo dificulta el razonamiento claro, sino que también debilita aún más la capacidad de discernimiento colectivo. Este caos no es accidental. Cuando se dispersa estratégicamente información desconexa y absurda, como ya observó el pensador Merleau, la lógica pierde fuerza frente a lo ilógico. Al fin y al cabo, mientras la lógica puede ser confrontada con argumentos racionales, lo ilógico desarma a quienes intentan pensar con claridad. Este estado de confusión deliberada no solo paraliza la mente racional, sino que también fortalece la dependencia de las masas hacia líderes que se presentan como dueños de las respuestas. En otras palabras, cuanto mayor es la confusión, más fácil es llevar a una sociedad a la sumisión totalitaria. Y aquí está el punto crucial. Las grandes mentiras, repetidas de forma monótona, tienen un atractivo emocional más poderoso que cualquier argumentación lógica. Mientras las personas aún intentan procesar la primera falsedad, los propagadores del totalitarismo ya están difundiendo la siguiente. En el mundo digital de hoy, las herramientas para manipular psicológicamente a una sociedad nunca habían sido tan efectivas. Las redes sociales, los algoritmos y las tecnologías avanzadas amplifican el alcance del miedo y la propaganda, llevando mensajes a una escala global en cuestión de segundos. La modernidad, como advirtió Merleau, nos condiciona a aceptar pasivamente el mundo frente a nosotros, sin tiempo para reflexionar o detenernos. Constantemente somos seducidos por una avalancha de estímulos, siempre conectados, pero rara vez presentes. La pantalla nos entrega respuestas listas, eliminando la necesidad de cuestionar lo que vemos. Este ritmo frenético nos mantiene atrapados en una rueda interminable, alejándonos de la meditación, del diálogo profundo y, sobre todo, del pensamiento crítico. El aislamiento social es otro factor que alimenta este ciclo. Como señalaron Arendt y Merleau, la desconexión con amigos, familiares y colegas debilita la capacidad del individuo para resistir la manipulación. Aislado, pierde contacto con influencias positivas, aquellas que podrían ayudarle a ver más allá del velo de mentiras. En un entorno así, el individuo se vuelve más vulnerable a delirios y al control psicológico ejercido por quienes dominan la narrativa. Esta combinación de miedo, desinformación y aislamiento crea el terreno ideal para que el totalitarismo prospere, y la clave para romper este ciclo está en recuperar lo que hemos perdido: la reflexión, el diálogo sincero y el contacto humano genuino. Solo así será posible resistir los engranajes que nos empujan, cada vez más, hacia la alienación y el control. El aislamiento, cuando es impuesto, tiene un impacto profundo en la manera en que las personas piensan y se comportan.
reduce la fuerza de los ejemplos positivos a nuestro alrededor y nos hace más susceptibles a cambios en los patrones mentales. Esto no es casualidad. Estudios sobre el comportamiento humano y animal muestran que, cuando estamos aislados, somos más vulnerables al condicionamiento, un principio observado por el fisiólogo Ivan Pavlov en sus experimentos. Pavlov descubrió que los reflejos condicionados se desarrollaban más fácilmente en entornos tranquilos y controlados, libres de distracciones externas. Esta misma lógica es ampliamente conocida por los entrenadores de animales. Para domesticar a una criatura salvaje, es necesario el aislamiento y la repetición paciente. Esta fórmula, aunque sencilla, ha sido utilizada con precisión aterradora por los regímenes totalitarios. Aíslan a sus víctimas, dejándolas confundidas y aterrorizadas para moldearlas según su voluntad. Bajo un bombardeo incesante de propaganda, el pensamiento racional se corroe, dando paso a fuerzas irracionales. Las personas, rodeadas por el caos externo e interno, comienzan a desear orden, y es precisamente en este estado de desesperación donde el totalitarismo encuentra su oportunidad de oro. Surge ofreciendo una solución, un regreso a la estabilidad, pero siempre a un alto costo. La libertad debe sacrificarse, y la población debe entregar el control total de sus vidas a la élite gobernante. En este proceso, los individuos pierden su autonomía, se vuelven obedientes, sumisos y finalmente atrapados en la llamada psicosis totalitaria. Esta bajada es un proceso devastador. Como bien lo describió Merleau, los regímenes totalitarios del siglo XX ejemplifican una psicosis colectiva en acción. Gradualmente o de manera abrupta, la razón y la empatía desaparecen, dando paso al miedo y la desconfianza generalizada. La sociedad, incitada por sus líderes, se vuelve contra sí misma mientras proyecta enemigos imaginarios en su propio entorno. Es un ciclo de destrucción interna. El problema es que el orden prometido por estos sistemas totalitarios es, en realidad, un orden enfermizo. Exigiendo conformidad absoluta y obediencia ciega, el totalitarismo destruye la espontaneidad, la creatividad y el sentido de humanidad. Al sofocar la libertad e imponer un control total, genera estancamiento, miseria y muchas veces muerte a gran escala. Por eso, tal vez la pregunta más urgente que enfrentamos hoy sea ¿cómo evitar el totalitarismo? Y más importante, ¿qué podemos hacer para impedir que una sociedad entera sucumba a las etapas iniciales de esta psicosis masiva? La locura colectiva puede parecer incontrolable, pero existen formas de enfrentarla. Aunque no haya garantías de éxito, se pueden tomar pasos concretos para buscar una cura. Este camino, sin embargo, exige un esfuerzo conjunto, ya que, al igual que la psicosis colectiva se manifiesta de diversas maneras, la respuesta debe ser igualmente diversa y abarcadora. Para quienes desean contribuir a restaurar la cordura en medio del caos, el primer desafío es encontrar equilibrio en sí mismos. Traer orden a la propia mente es esencial, viviendo de una manera que inspire a otros a hacer lo mismo. Nuestra época, tan marcada por la confusión, clama por figuras que rompan con la mentalidad de rebaño. Un ejemplo vivo de alguien que se libera de las cadenas de la psicosis colectiva puede servir como un faro, iluminando el camino para quienes aún buscan escapar. Pero vivir libre del dominio de la locura colectiva es solo el comienzo. Hay pasos adicionales que pueden fortalecer esta lucha. El primero es diseminar información que desafíe las narrativas propagadas por la propaganda. La verdad, al final, tiene un poder transformador. Los gobiernos autoritarios dependen de la censura para mantener el control, y difundir hechos, aunque sean incómodos, es una forma poderosa de resistencia. Otra arma valiosa es el humor. Ridiculizar a los líderes autoritarios puede ser una estrategia sorprendentemente eficaz. Como muchos de estos individuos carecen de sentido del humor, tratarlos con ironía y burla puede minar su autoridad. Esta estrategia ya fue recomendada por figuras como Václav Havel, quien enfrentó al régimen comunista en la antigua Checoslovaquia. Él creía que el humor tenía el poder de desmontar la apariencia de invencibilidad de los tiranos. Además, Havel defendió la creación de estructuras paralelas. Estas son organizaciones, negocios o incluso iniciativas creativas que existen físicamente dentro de regímenes opresivos, pero que moralmente operan fuera de su control. Durante el régimen comunista, estas estructuras formaron pequeños refugios de libertad en medio de la opresión. Cuando surgen en cantidad suficiente,
crean algo aún más poderoso, una cultura paralela, un espacio donde valores e ideales diferentes pueden prosperar. Como Havel describió en su libro El poder de los sin poder, estas estructuras ofrecen un entorno donde se puede vivir de acuerdo con principios propios, en armonía con objetivos más elevados, y es de esa armonía que surge una verdadera resistencia, capaz de desafiar incluso a los sistemas más opresivos. ¿Qué son los primeros intentos de organización social sino esfuerzos para romper con los mecanismos autosuficientes del totalitarismo? Se trata de un movimiento para desvincularse por completo de un sistema opresor y, más aún, rescatar la libertad. Para evitar que la sociedad caiga de lleno en la locura del totalitarismo, es esencial que muchas personas actúen deliberadamente. Así como la élite dominante no permanece inerte y trabaja activamente para ampliar su poder, nosotros también necesitamos un esfuerzo coordinado para devolverle al mundo el equilibrio y la libertad. Puede parecer una tarea monumental, especialmente en un contexto donde las ilusiones totalitarias se propagan con facilidad. Pero como Thomas Paine sabiamente dijo durante un momento oscuro de la historia, la tiranía, como el infierno, no se derrota fácilmente. Sin embargo, cuanto más ardua sea la batalla, más gloriosa será la victoria. Esta lucha va más allá de cuestiones físicas o políticas, es ante todo psicológica. Las élites entienden esto muy bien, lo que explica por qué invierten tanto en controlar narrativas y manipular emociones. Para resistir, debemos comenzar por nosotros mismos. Es fundamental reconocer nuestras vulnerabilidades psicológicas y trabajar para fortalecer nuestras mentes contra la manipulación. La educación, tanto formal como autodidacta, desempeña un papel vital en este proceso. Desarrollar el pensamiento crítico, cuestionar a las autoridades, identificar propaganda y desenmascarar falacias lógicas son habilidades que nos blindan contra la manipulación. Aprender a verificar información, mantener un escepticismo saludable, sin caer en la paranoia, y buscar la verdad, son pasos esenciales. Otro punto crucial es preservar nuestra humanidad y nuestras conexiones con los demás. Los sistemas totalitarios prosperan en la deshumanización y el aislamiento, transformando a las personas en abstracciones o enemigos. Para resistir, debemos fomentar vínculos genuinos, practicar la empatía y recordar que nuestra fuerza radica en la colectividad. También debemos ser vigilantes con respecto a nuestra privacidad y autonomía, especialmente en tiempos de avances tecnológicos. El poder para monitorear y controlar a la población está más accesible que nunca, y al tomar conciencia de cómo interactuamos en el entorno digital, apoyando tecnologías que protejan la privacidad y resistiendo el intercambio de libertad por conveniencia, nos volvemos menos vulnerables al control. Por último, proteger la libertad de expresión y de prensa es absolutamente esencial. Estos siempre son los primeros objetivos de cualquier régimen totalitario. Aunque no estemos de acuerdo con ciertas opiniones, defender el derecho a expresarlas es un pilar de una sociedad verdaderamente libre. Solo así podemos mantener viva la llama de la libertad y resistir las fuerzas que intentan apagarla. Apoyar el periodismo independiente y los medios alternativos que desafían las narrativas dominantes es esencial para mantener una sociedad verdaderamente libre. Al mismo tiempo, debemos estar atentos al avance del autoritarismo. Al fin y al cabo, los regímenes totalitarios no suelen surgir de un día para otro. Se instalan de manera sutil, paso a paso, normalizando cada nueva pérdida de libertad hasta que la resistencia parece inútil. Es crucial que aprendamos a reconocer estas señales y a trazar límites claros, diciendo «basta» a las invasiones graduales de nuestros derechos, incluso cuando se justifican como medidas para nuestro propio bienestar. El arte y la cultura también son herramientas poderosas en esta resistencia. No es casualidad que los regímenes autoritarios frecuentemente intenten controlarlas, sofocando la creatividad y censurando las voces que desafían sus ideologías. El arte tiene el poder único de inspirar, conectar y reavivar el espíritu humano, incluso en tiempos de adversidad. Cuando creamos o apoyamos expresiones artísticas que celebran la libertad, la individualidad y la dignidad humana, mantenemos viva la llama de la resistencia y la esperanza. Por eso, la lucha contra la psicosis colectiva del totalitarismo es una de las batallas más importantes de nuestro tiempo. No ocurre solo en los palacios del poder o en las calles agitadas, sino principalmente en las mentes y corazones de cada persona. El camino no es sencillo,
y el resultado nunca está garantizado. Pero mientras existan quienes valoren la libertad, desafíen el conformismo y preserven su humanidad frente a fuerzas deshumanizadoras, hay esperanza. Como dijo Albert Camus, la única manera de lidiar con un mundo no libre es volverse tan absolutamente libre que tu propia existencia sea un acto de rebeldía. Entonces, hagamos de esta libertad una causa personal. Seamos faros de lucidez en medio del caos. La elección está frente a cada uno de nosotros. Sucumbir al conformismo totalitario o levantarnos en defensa de la dignidad y la libertad humanas. ¿Cuál será tu decisión? Si llegaste hasta aquí, solo tengo una cosa que decirte. Gracias. Pero no es ese gracias genérico, ¿sabes? Es un agradecimiento profundo, como cuando uno se sienta al final del día a conversar con un amigo de verdad. Porque, al escuchar todo esto, al reflexionar conmigo sobre la locura colectiva que tantas veces parece apoderarse del mundo, demostraste que no estás aquí solo de paso. Elegiste pensar, cuestionar y buscar sentido en medio del caos. Y eso, amigo mío, no es poca cosa. Es curioso cómo, en tiempos de distracción constante, permitirse una pausa para enfrentar las cuestiones más desafiantes se convierte casi en un acto de resistencia. Y tú lo hiciste. Invertiste tu tiempo, que es tan valioso, para explorar un tema que pocos tienen el valor de enfrentar. Y de cierta forma, eso ya te hace alguien diferente, alguien dispuesto a salir de la burbuja, a ver más allá de las narrativas prefabricadas y a construir su propio camino, con los ojos bien abiertos y una mente afilada. Al principio del video te pregunté si estamos preparados para lidiar con los lobos dentro de nosotros. Y ahora te pregunto, después de todo esto, ¿qué opinas? No tengo la respuesta definitiva, pero sé que no viene de un lugar de soledad. Surge cuando compartimos ideas, reflexionamos juntos y rescatamos esa humanidad que tanto nos conecta. Si este video te aportó algo valioso, hazte un favor. No dejes que esta reflexión muera aquí. Comenta aquí abajo lo que pasó por tu mente. Compártelo con alguien que creas que necesita escuchar esto. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No porque sea el cliché de cualquier video, sino porque cada nuevo suscriptor aquí es como una chispa más en esta fogata de lucidez que estamos tratando de mantener encendida. Al final, todos estamos navegando juntos en este mar turbulento llamado vida, y si hay algo en lo que realmente creo, es que cuando nos unimos, aunque sea solo para una conversación, el peso de las preguntas se vuelve un poco más ligero. Así que, una vez más, gracias por estar aquí, por pensar conmigo y por, de alguna manera, recordarme que no estamos solos en esta búsqueda de sentido. Antes de que te vayas, déjame preguntarte, ¿y si la solución a este caos que vivimos está en un detalle que aún no has notado? En los próximos videos aquí al lado, seguiremos desentrañando los laberintos de la mente humana y los patrones que nos llevan a la locura colectiva. Yo estaré ahí, esperándote, para que juntos exploremos cómo escapar de estas trampas. Haz clic y acompáñame. La jornada apenas comienza.